porque ciertamente después de atravesar eso es cuando te encuentras con el vacío, ¿no? Después de atravesar esas sombras, te encuentras con el vacío, te encuentras con el desierto, se dice en la tradición judeocristiana. Es decir, te encuentras con que eres espaciosidad interior, ¿no? Normalmente tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos escuchar, no podemos ver. En la medida en que pues dejamos que vayan vaciándose, pues descubrimos que somos espacio, ¿no? Y solamente cuando hay espacio podemos ver, podemos escuchar, ¿no? Yo creo que el drama del hombre contemporáneo es que no puede ver, no puede escuchar porque está demasiado lleno, ¿no? En ese sentido, menos es más, ¿no? La experiencia del vacío es la otra cara de la plenitud, ¿no? Es decir, solamente en el desierto escuchamos la voz de la conciencia. Pablo, me gustaría empezar por preguntarte por qué este gesto tan sencillo de sentarse, de respirar, de intentar quedarse en silencio con uno mismo, te parece tan fundamental, tan importante. Bueno, el ser humano no es solamente exterioridad, no solamente somos expiración, también somos inspiración. Hemos generado una cultura de la exterioridad. Internet, los teléfonos móviles hablan permanentemente de conexión con el exterior, y cuanta mayor conexión con el exterior, pues más es la necesidad de conectarnos con nosotros mismos. Somos una sociedad muy productiva, como bien dices, muy centrada en lo exterior. Entiendo entonces que el gesto de parar es un gesto que nos cuesta. El gesto de parar no es fácil porque ciertamente no nos han educado a ello. Todo parece que nos conjura hacia la acción, hacia el pensamiento y la acción. Yo propongo que, sin desdeñar el pensamiento y la acción, pues hay otras pautas, como pueden ser la contemplación y la pasión, o sea, saber recibir, que nos pueden ayudar a que el pensamiento y la acción sean más certeros. Y más allá de contrarrestar la tendencia actual a la productividad, a la dinámica hacia el exterior, también entiendo que algo que nos cuesta de parar es que nos encontramos con nosotros mismos, y muy especialmente algo que comentas, que es que nos encontramos con un vacío. ¿Podrías hablarnos de este vacío, presentárnoslo? Cuando uno se sienta en silencio y en quietud y toma esta disciplina como algo diario y riguroso, pues lo primero que se encuentra es con la inquietud corporal. Nos cuesta quedarnos quietos. La quietud es el silencio del cuerpo. La quietud pone de manifiesto pues nuestra zozobra interior. Esto es lo primero. Luego lo segundo que nos encontramos es con la inquietud mental, es decir, que no solamente nos cuesta domeñar el cuerpo, sino también la mente. La mente es una mente mono, como se dice en el budismo, una jaula de grillos, como se dice en nuestra tradición, y asistir a este parloteo interior pues resulta duro, ¿no? Y después de esa inquietud corporal y distracción mental, lo que uno se encuentra es con la propia sombra, ¿no? Con todo aquello que no está reconciliado y que de alguna manera emerge no para fastidiar, sino emerge para ser sanado, ¿no? Y ese es el inconsciente, es lo oscuro, y transitar eso pues no resulta fácil, y por eso tendemos a rehuir esta práctica. Claro. Pablo, buenos días. ¿Qué tensiones hay entre este silencio impuesto y el silencio querido de la meditación y la calma? ¿Siempre es fácil establecer este intercambio? No sé si entiendo bien la pregunta. La salida del silencio, el primer silencio de no saber reaccionar a la pausa, es decir, una vez alguien se pausa, el silencio que se produce allí, y el silencio trabajado y el silencio querido. ¿Cómo se llega a esa finalidad? Bueno, solemos ser muy reactivos, es decir, que falta un tiempo de silencio entre la pregunta y la respuesta normalmente, y eso es lo que hace que sea una reacción y una auténtica respuesta. El silencio impuesto, pues desde luego es un castigo, y no nos aliena, no nos hace ser nosotros mismos. El silencio elegido pues es aquel que de alguna manera humaniza, ¿no? Yo suelo decir que todo lo espiritual, es decir, todo lo que nos construye por dentro, pues tiene silencio de un modo u otro, ¿no? A través de este silencio podemos sanar esta herida de la que hablas, es decir, a través de la meditación, de este estar con nosotros, entiendo, sin palabra, podemos sanar esta herida. Y perdona, ¿esta herida tiene que ver con la experiencia fundamental del vacío de la que presentas el ser humano?
Es verdad que antes no he respondido al tema del vacío que me preguntabas, porque ciertamente después de atravesar eso es cuando te encuentras con el vacío, ¿no? Después de atravesar esas sombras, te encuentras con el vacío, te encuentras con el desierto, se dice en la tradición judeocristiana. Es decir, te encuentras con que eres espaciosidad interior, ¿no? Normalmente tenemos tantas cosas en la cabeza que no podemos escuchar, no podemos ver. En la medida en que pues dejamos que vayan vaciándose, pues descubrimos que somos espacio, ¿no? Y solamente cuando hay espacio podemos ver, podemos escuchar, ¿no? O sea, creo que el drama del hombre contemporáneo es que no puede ver, no puede escuchar porque está demasiado lleno, ¿no? En ese sentido, menos es más, ¿no? La experiencia del vacío es la otra cara de la plenitud, ¿no? Es decir, solamente en el desierto escuchamos la voz de la conciencia. Claro, entiendo que como cultura tenemos mucha confianza en nuestra razón y confiamos o entendemos o ya damos por hecho, sin cuestionárnoslo, que a través de este pensar o de esta racionalización vamos a intentar solventar esta herida o esta inquietud, sí, al menos que tenemos dentro, ¿no? Sí. Evidentemente, las terapias, todas las terapias se fundamentan en el poder de la palabra, ¿no? Hablando, exteriorizando, contando lo que nos pasa, pues intentamos dar con la raíz y sanarlo, ¿no? Pero hay otra vía, que es la vía del silencio, que es una vía más radical. Es decir, el conocimiento no es solamente un conocimiento analítico, el conocimiento por la palabra, sino también hay un conocimiento sintético, un conocimiento por el silencio, por el cual no es por la vía reflexiva, sino por la vía discursiva, sino por la vía meditativa, ¿no? Es decir, el silencio saca fuera lo que nosotros somos, ¿no? Por una vía no racional, que nosotros somos una generación pues que igual que otras generaciones de otras épocas pues tenían un nivel de conciencia mágico o mítico, pues nuestro nivel de conciencia es el racional. Quiere decir que la razón es el mito y todo lo que no pasa por ahí pues se considera pues inferior, ¿no? Pero bueno, es un paradigma y de alguna manera yo creo que estamos entrando en un nuevo paradigma que incluye y trasciende la razón, la incluye, pero también la trasciende, que es el paradigma de la consciencia, donde las cosas no van a ser simplemente racionales, sino que va a haber una apertura hacia algo más, vamos a decirlo así. Y entiendo que aquí encaja el significado etimológico de meditación, que como pones en el libro es permanecer en el centro. Entiendo que permanecer en el centro con una actitud presente, hablas también de la presencia, implica cuidar este vacío, implica estar con este vacío. Claro, el asunto es aprender a ser, ¿no? Nosotros no sabemos estar sin hacer, ¿no? Es decir, que de alguna manera toda nuestra cultura está estructurada a partir del hacer cosas, ¿no? Del sentirnos útil, de la productividad, ¿no? Y por eso nos cuesta, precisamente porque hemos asociado el ser con el producir, con el hacer, ¿no? Entonces, en la medida en que estamos sin hacer, nos sentimos mal, ¿no? Eso es lo que hay que de alguna manera transitar para darnos cuenta de que bueno, la no productividad no significa pues que no seamos personas, ¿no? De lo contrario, pues habría que acabar con todos los que son ancianos y que ya no pueden producir, por ejemplo. También nos cuesta vivir sin hacer, pero también sin decir estas palabras de la psicología tradicional con las cuales nosotros expresamos cómo nos sentimos. Llega un momento que no sabemos hasta qué punto, Pablo, esas palabras las hemos elegido nosotros o es un marco que también nos ha dado alguien. Por eso es importante ese silencio también de palabra. Mucho, porque tantas veces efectivamente vivimos experiencias o experimentamos dramas o que realmente no son los nuestros o tenemos sueños que no son los nuestros, ¿no? Entonces, mirar todo eso, ver qué es lo que es consistente, qué es lo que permanece, que por el contrario es evanescente o de alguna manera se va, no permanece, pues eso también es es una manera de conocerse, ¿no? Y conocerse es importante para poder amarse, pues si no podemos amar lo que no conocemos. Y amarse es importante para poder amar a los demás. No podemos entregarnos si no tenemos nada que entregar, ¿no? Es decir, que es una pescadilla que se muerde la cola y que evidentemente yo tengo una esperanza demencial en que bueno, se está abriendo una nueva época y que las escuelas, la educación, el futuro será muy diferente. ¿Pero por qué es tan desagradable esa visión del conocimiento de uno mismo? ¿Por qué existe ese miedo? ¿Es otra vez lo que decía Nacho del miedo o el temor al vacío? Bueno, todo depende de la concepción que uno tenga del ser humano, ¿no? Mi concepción es muy sencilla, es decir, yo creo que somos un núcleo de luz, pero ese núcleo de luz
pues está rodeado de un territorio sombrío, y ese territorio sombrío, como no nos gusta, pues hemos construido un envoltorio, ¿no? Y entonces, bueno, pues meditar no es otra cosa que romper ese envoltorio, atravesar el territorio sombrío y llegar al núcleo de luz, que es nuestra identidad más profunda. Es decir, que en el fondo estamos bien hechos, ¿no? Pero bueno, hay todo ese territorio oscuro, y entonces como no nos gusta, pues lo rechazamos, ¿no? Pero claro, al rechazarlo, pues también nos privamos de ese núcleo de luz, ¿no? O sea que todo depende un poco de la visión antropológica que tengas. Entiendo que para acceder ahí necesito también de mi atención, y esto de llamar mi atención como mía ya me parece problemático, porque muchas veces mi atención se me va o me voy con mi atención, ¿no? Tengo la sensación que un disruptor para mantener esta presencia es que mi atención muchas veces no la puedo sostener durante mucho tiempo. Claro, esa es la cuestión, ¿no? Que precisamente por eso estamos en una situación dramática donde de alguna manera se convoca, se conjura todo lo que nos distrae, todo lo que nos saca, ¿no? del presente, ¿no? La atención es tanto como decir amor. Es decir, si uno quiere saber qué ama, pues tiene que preguntarse a qué está atento, ¿no? En la medida en que estamos atentos a algo, en esa medida lo amamos, si no, pues no nos escapamos, ¿no? El asunto es que evidentemente hemos montado una cultura de la distracción, ¿no? Del divertimento, ¿no? O sea, del entretenimiento, no intratenimiento, no tenerse a uno mismo, ¿no? Y de la diversión o de la conversión, no de entenderse a sí mismo como campo de cultivo. Entonces cada vez necesitamos más recursos externos para sostenernos por dentro, ¿no? Y evidentemente la vida interior, la vida del meditador o la vida espiritual, o como queramos llamarla, pues tiene que ver esencialmente con el cultivo de la atención. Eso es volver una y otra vez a aquí y ahora, ¿no? Claro, y es una atención, vuelvo a señalar, diferente al mero hecho de pensarme, ¿no? Es una atención que se aleja de la racionalización. Sí, no tiene que ver con el pensar, sino con el percibir, ¿no? Es decir, que el pensar nos coloca en el nivel mental, en cambio el percibir tiene que ver más con el cuerpo, y el cuerpo es la puerta, ¿no? Para entrar en el alma, vamos a decirlo así. Tengo la sensación de que esta huida de nosotros mismos, desde poner la atención hacia afuera, tiene que ver también con una falta de confianza respecto a nosotros mismos, respecto a esta luz, o una pérdida, no sé hasta qué punto una pérdida de esta visión antropológica de la que estás hablando, ¿no? ¿De dónde viene esta falta de confianza? ¿Le tenemos miedo a la vida? Porque también hablas, ¿no? de este mecanismo de defensa que es el pensar. Sí, bueno, todo esto es un entrenamiento para la confianza, ¿no? Es decir, que de alguna manera podemos pensar, sentir que el mundo nos es fundamentalmente adverso o al menos neutro, y entonces hay que conquistar las cosas, o podemos sentir, pensar, experimentar que el mundo nos es fundamentalmente propenso, y que por tanto no es que tengamos que luchar, sino que no se trata de añadir, sino de descubrir lo que hay, ¿no? Es decir, que la actitud de confianza se genera si tú miras la realidad a la cara, ¿no? O sea, y transitas todo lo que esa realidad te va brindando. Si escapas permanentemente, pues evidentemente no vas a tener esa confianza, sino vas a vivir en permanente huida, ¿no? Somos maestros de la fuga. Claro, y pregunto, ¿también hay una mala concepción de esta confianza? Es decir, generalmente cuando entendemos la confianza pensamos que todo ha de ir bien, y ha de ir bien según nuestro criterio, según lo que nosotros creemos que nos conviene. Y según la validación de la sociedad, ¿no? También los casos de éxito, pues tú quieres ser como esos semejantes. No sé si también ahí estamos errados, ¿no? En la concepción de la palabra, de confiar. Bueno, lo que sucede en la meditación de algún modo es que te vas desegocentrando, es decir, vas viendo que tu punto de vista no es el único, ¿no? O sea, que ni siquiera es el más sensato, ¿no? Es decir, vas ampliando el concepto del yo, ¿no? Y entonces vas viendo la realidad desde desde perspectivas más amplias, o sea, no todo lo que tú crees que te conviene realmente, no lo que de entrada piensas que es lo más oportuno realmente luego lo es, ¿no? Es decir, esa película que tenemos en la mente y que al principio pues es prácticamente un primer plano de nosotros mismos, pues se va alejando y vas viendo que hay más personajes y que hay que mirar las cosas en el conjunto, ¿no? Es decir, eso es lo que da la meditación, por eso en definitiva es una práctica de autoconocimiento, ¿no? Y de que el foco que permanentemente nos apunta, pues darle la vuelta para que apunte a la realidad. Y también déjame preguntarte, este gesto de poner la mirada hacia mí, de encaminarme hacia la meditación,
no me hace dirigirme hacia una perspectiva más solipsista, más individual. No, ¿hay un olvido del mundo? Pregunto, ¿eh? En realidad no. Es decir, esta es la digamos la objeción que ponen todos aquellos que no practican esto, ¿no? Porque en la medida que practicas, lo que te das cuenta precisamente es de lo contrario, o sea, de decir que el mundo eres tú, ¿no? Que tú no terminas en tus contornos físicos o en el aura inmediata, sino que de alguna manera hay un vínculo mucho más profundo y mucho más interdependiente. Por ejemplo, esto es lo que nos ha traído como mensaje místico la pandemia, no darnos cuenta de que estamos interconectados unos con otros, que lo que hace uno influye en el otro, ¿no? Y por eso realmente, en fin, los grandes meditadores son seres profundamente compasivos, ¿no? Que no rehuyen de la humanidad, sino todo lo contrario, ¿no? O sea, hay una cosa misteriosa, ¿no? Y es que los grandes místicos han sido personas en absoluto solipsistas, sino con un profundo sentido de la comunión, interesados por el bien de la humanidad, ¿no? Pero persiste un poco también ese aura de la persona que medita, la persona mística, y esa diferencia respecto del grupo. ¿Hay lugar para la meditación y la tranquilidad dentro de esta furia colectiva de la habla y de la reacción? ¿No es un poco lo que decía Nacho, de una forma de apartarse, que el resto de la gente lo puede ver hasta como una amenaza, una persona que está tranquila y que no reacciona como ellos? La vida contemplativa o la vida meditativa supone ciertamente un apartarse, claro, pero un apartarse para volver. Es decir, que si te apartas y no vuelves, entonces no eres un meditador que genera humanidad, sino genera una aristocracia interior, que es otra cosa diferente, ¿no? Es decir, que apartarse lo requiere ciertamente, pero para volver, ¿no? Es como el arte, ¿no? Pues el arte o el amor, ¿no? O sea, requiere cercanía, pero también distancia, ¿no? Para mirarlo desde fuera y desde dentro, desde ambas perspectivas, ¿no? Subir la montaña, pero luego bajarla. Claro, también te preguntaba esa pregunta sobre el individualismo, porque muchas veces también entiendo que utilizamos a veces la meditación u otras prácticas similares como un parche para rebajar nuestro estrés o conectar un rato con... Para seguir trabajando más todavía. Para luego poder ser más rentables. Es decir, que no hay bien un verdadero cambio, que no acabamos de contactar, entiendo, con el vacío, sí, con la herida. Bueno, casi todos los meditadores empiezan, o hemos empezado porque teníamos pues algo que resolver, ¿no? O sea, un malestar interior, un estrés, una ansiedad, ¿no? Pero luego nos vamos dando cuenta, pues es como las relaciones personales. Tú puedes empezar porque una historia de amor, una relación con alguna persona porque te sientes solo, porque tienes necesidades, ¿no? Pero a medida en que vas madurando, vas descubriendo que una relación personal de verdad se sostiene no por la necesidad, sino por la gratuidad. O sea, no poniendo el foco solamente en tus necesidades, sino realmente en el otro, ¿no? Pues con la meditación pasa exactamente igual, que uno puede empezar por simple terapia, ¿no? Pero luego de alguna manera va descubriendo que es su estilo de vida, ¿no? Y que más allá de que produzca mejores o peores frutos, globalmente te merece la pena vivir así. En Biografía, cambio un poco de libro, en Biografía de la Luz presentas el Evangelio, la figura de Jesús, desde una perspectiva muy cercana al misterio, o al menos a mí me da la sensación cercana al misterio, y entonces entiendo que lo presentas diferente a entenderlo como una doctrina. Uh-huh. ¿Qué diferencia hay entre...? Lo primero que tengo que decir es que a mí la práctica de la meditación, de sentarme todos los días 1 hora por la mañana y media por la noche en silencio, me ha llevado, después de 25 años como sacerdote, a leer el Evangelio de una manera que no imaginaba que podía leerse. Es decir, que yo ahora entiendo la Sagrada Escritura de una forma muy diferente, ¿no? Es decir, creo que cabe una lectura no necesariamente confesional, no necesariamente doctrinal, la figura de Jesús de Nazaret como patrimonio universal, como arquetipo del yo profundo, y eso es lo que intento ofrecer, ¿no? Es decir, que creo que los evangelios leídos sin esta plantilla de Jesús histórico o del Cristo de la fe, sino como textos sapienciales, pues nos ofrecen mapas de la conciencia, lo que significa sencillamente formas de entender lo que nos pasa por dentro, ¿no? Pregunto, no nos queda mucho tiempo, pero pregunto, ¿somos una sociedad descreída? Y aquí también me gustaría plantearte, yo me he acercado al libro de Biografía de la Luz teniendo una educación cristiana bastante, al menos a mi entender, muy represora. ¿Somos una sociedad descreída también por el papel de la Iglesia?
Hombre, desde luego tantas cosas de la Iglesia no han ayudado. Eso es una cosa que es bastante evidente. Espero que confío que otras sí, ¿no? Que algunos permanecemos creyentes, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que es una sociedad la actual, ciertamente, donde hay una crisis religiosa muy notable, muy clara, muy evidente, pero también hay un resurgir de la espiritualidad, quizás todavía minoritario, pero cada vez más evidente también. Creo que el prestigio de la espiritualidad se está construyendo sobre el desprestigio de la religión. Creo que esto es una ocasión para que la religión busque un camino más auténtico, que no quiere decir necesariamente no institucional, pero desde luego más puro. Yo suelo decir que hay una crisis del Padre y del Hijo, pero no del Espíritu. Es decir, que hay una crisis de la autoridad y una crisis de los caminos, ¿no? Pero no tanto de la energía. Es decir, que yo creo que energía y búsqueda sigue habiendo, pero quizás pues sin encontrar caminos sólidos o caminos fiables, ¿no? Y por eso es un momento muy apasionante, precisamente. Pablo, muchísimas gracias. Un placer tenerte aquí. Un gusto para mí también. Un gusto escucharos. Gracias.